Saludos muchachos, en este video vamos a revisar el tema de dibujo de gesto y vamos a repasar y optimizar nuestro trabajo de estructuras ya con miras a empezar a definir diseños específicos de personajes. Esta es una lista expandida de recomendaciones. Vamos a mirar pues por encimita esto a medida que dibujemos unos minutos en este video, ¿listo? Pero la conclusión en general, el resumen de todo esto que está escrito acá, como lo que se ha venido indicando en las últimas semanas, es tengan muy presente la estructura, incluyendo sus subdivisiones, las subestructuras. Tengan en cuenta la idea de dinamismo, que se expresa desde inclinaciones, desde líneas inclinadas, desde deformaciones que se pueden regir a partir de curvas. No piensen las diferentes partes del cuerpo como si fueran tubos, varillas o masas rígidas, estáticas, completamente tiesas. Hay momentos del cuerpo en que vamos a tener una mayor rigidez, pero en general tenemos que estar pensando siempre en términos de un diseño que comunique una idea orgánica. ¿Listo? Así es como se puede resumir todo lo que está ocurriendo acá. Entonces quiero empezar por una parte donde algunos se equivocaron por omisión. ¿Listo? Creo que hubo dos errores que si bien no los tuvo todo el mundo, cuando se presentaron de manera significativa y son errores que son fácilmente corregibles. El primero obviamente es el del control de calidad de las imágenes, pues que eso para este video no es tan importante porque igual estoy haciendo un demo digital, pero pues por favor ténganlo en cuenta. Y el otro, el tema de la construcción de la cabeza. Hubo más de un trabajo donde simplemente se hacía esto, esto y esto, o su equivalente con una masa ligeramente diferente. Como habíamos dicho, esto no nos sirve ni siquiera como una abstracción en un dibujo de gesto nos funciona pensar la cabeza de esa manera. Vamos a tener una forma preferida para la cabeza. Vamos a tener una primera subdivisión, el parietal, que nos va a permitir dividir el cráneo entre una vista lateral y una vista frontal. Vamos a elegir también una línea que define el maxilar inferior. Y cuando ya tengamos esa línea, vamos a tener una abstracción coherente de una cabeza. ¿Listo? Tenemos que empezar desde ahí. ¿Vale? Una vez tenemos esto, ya es válido que nosotros digamos, bueno, entonces hagamos ahora una división en hemisferios. Pero entonces recordando que la cara y no toda la cabeza, sino la cara es lo que se está dividiendo en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, donde en una vista 3/4 frontal, que es como la vista recurrente que vamos a estar utilizando, un hemisferio tiene que estar más cerca y otro tiene que estar más lejos de nosotros. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta entonces también la parte que se le olvidó a algunas personas. Esto simplemente no es válido que ocurra. La existencia de estructuras y subestructuras en la cabeza. Recordemos que las más importantes son la cuenca de los ojos, la forma general de la nariz y su proyección. Es decir, yo puedo decir, quiero una nariz que ocupe este espacio, pero igual quiero que se extienda mucho, ¿listo? O sea, yo estoy decidiendo el ancho que va a tener como una forma plana sobre la cara, pero también que tanto se proyecta hacia adelante. O el espacio, discúlpenme, máximo que va a ocupar la boca. Aquí también podemos y debemos definir la forma final del mentón, no solamente del maxilar inferior, sino ya de la parte más significativa, que es el mentón. Voy a aprovechar aquí también para controlar un poco mejor el contraste y que se vaya viendo más los cambios que yo le estoy haciendo a las diferentes estructuras y subestructuras. Recuerden que aquí en el lado opuesto o más bien en el lado que se proyecta en dirección opuesta a la cámara, es donde vamos a tener un quiebre importante de la silueta que de existir debemos marcar. No olvidemos tampoco que las orejas tienen una forma particular. En este caso pues estoy haciendo como un duende. Entonces pues voy a procurar que las orejas rompan la silueta de la cara, pero de la cabeza, perdón, pero pues si tuviéramos un personaje humano más normal, no tendríamos que hacer ese tipo de cortes necesariamente. Vamos a pensar también cuando tengamos que generar subestructuras nuevas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pensar en protuberancias y de paso voy a aprovechar para
dialogar con ustedes el tema también de diferentes proyecciones. Si le estoy diseñando a este personaje unos cuernos y esos cuernos tienen direcciones distintas, pues cada uno de esos cuernos o plumas o púas o la nariz o lo que sea, yo lo voy a pensar como volúmenes que se están proyectando en el espacio, se proyectan hacia afuera, ya sea hacia adelante, hacia arriba o hacia los lados. Entonces tengo que razonar que si aquí a la izquierda tengo una especie de conito que apunta en esta dirección, o sea, apunta no enteramente hacia nosotros, pero se está alejando, o más bien se está acercando ligeramente a la cámara, y el otro que está en una dirección que apunta en una dirección opuesta, ese sí está alejándose de nosotros, es decir, uno se proyecta no completamente hacia nosotros, pero se está proyectando en parte hacia la cámara y el otro, este es el que corresponde a esta parte y este otro se está proyectando en una dirección opuesta, ¿listo? Ese tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta cuando ustedes están diseñando cualquier cosa. Ustedes recordarán que hemos estado hablando muchísimo de ese tema del razonamiento espacial. ¿Listo? Entonces que si nosotros hacemos un proceso de abstracción para entender cualquier parte del cuerpo como un volumen simple, entendamos cómo se mueve en el espacio. Eso es algo que es relativamente fácil de entender. Ciertamente es más fácil de entender que una parte compleja de una anatomía compleja que tengamos que memorizar como volumen, ¿no? Entonces pensar todo en términos de conitos, de prismas, de pirámides y a partir de ahí tomar decisiones más coherentes en cuanto a espacialidad, porque este tipo de cosas, así como lo que está pasando aquí, así como lo que está pasando acá con la nariz, esas son pistas de volumen, son pistas donde una masa se superpone a otra, donde un volumen está parcialmente cubierto por otro o por la masa más grande de la cara o de la cabeza, y todo eso le da mucha más legitimidad al volumen que estamos tratando de representar. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso porque hubo algunos trabajos y pues no entiendo por qué pasó eso. Se dijo una y otra vez que había que construir las cabezas, no eran unas estructuras. Obviamente, siguen siendo bocetos, nada de estos son dibujos completamente terminados, pero no son maniquís preliminares y sobre todo no se construyen con esa maña que fue lo primero que advertimos que no había que hacer. Por favor tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes llegan a ver en todo caso pues pueden escribirme si necesitan alguna aclaración, saben que esas puertas siempre están abiertas, pero donde ustedes vean notas que no son congruentes con lo que ustedes creen que estaban esperando para su trabajo, aun cuando alcanzaron a hacer bocetos de proceso y demás, porque algunos no hicieron bocetos de proceso y eso cuenta mucho para la nota. Pero entonces dos cosas que yo tuve muy en cuenta, que no hubiera trabajo faltante, sobre todo estructuras de las cabezas, porque como les digo, hubo muchas omisiones ahí, y el control de calidad de las imágenes. Si sus notas las ven como muy bajitas, tengan por seguro que tiene que ver con esos dos elementos. Entonces, por favor, mucho cuidado, mucha más atención. Vamos a trabajar con un poco más de detalle de esas partes y vamos a evitar esas fallas para lo que nos queda del semestre. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esos primeros apuntes. Por ahora pues no veo mucha necesidad de proyectarle la otra parte de la oreja, no porque la oreja no sea pequeña, porque la oreja sea pequeña, perdón, porque claramente no lo es, pero no me sirve proyectar en dirección opuesta cuando el nivel de rotación es tan marcado. ¿Listo? Entonces pues, de hecho creo que viéndolo acá, valdría la pena que el cuernito que está aquí fuera un poco más pequeño, pero más allá de eso no. Bueno, y creo que podríamos modificarle un poco la forma de la cabeza para darle un ritmo más interesante. Pero bueno, es uno de muchos bocetos que podemos sacar. Recordemos entonces estructuras y subestructuras. Otro asunto para tener muy en cuenta, el tema de los thumbnails. Vamos a empezar a hacer muchas miniaturas. Como les he venido diciendo, mi aspiración con la clase no puede ser que ustedes salgan expertos y de hecho el trabajo que se vea demasiado perfecto, pues obviamente uno lo tiene que cuestionar. Porque un chico de primer semestre pues rara vez llega a ver algunos casos, pero rara vez va a tener un nivel de experticia tan alto. Entonces pues por favor les recuerdo una y otra vez, si alguien de pronto siente que se ha equivocado con eso, todavía está a tiempo de corregirlo, lo podemos hablar en buen plan, pero la idea es evitar plagios y apropiaciones indebidas. No se vayan a poner a copiar ni a calcar trabajos por un propósito como de dar contentillo o por un propósito de quedar bien con el profesor o por miedo. No se vayan a poner a hacer eso, por favor. ¿Listo?
Entonces, yo no puedo pretender que ustedes van a salir expertos diseñadores de personajes, pero sí que tengan unos fundamentos sólidos con los que puedan llegar. Sobre todo, yo pienso mucho en mi clase para que les sirva a storyboard, no porque es lo único que existe, sino porque es lo que inmediatamente se van a tener que poner a hacer la gran mayoría de ustedes que son estudiantes de animación. Entonces me interesa mucho que la idea del thumbnail, tanto de composición como de cuerpo, la idea del dibujo de gesto y la idea del dibujo de construcción, hay un término que es más para animación, que es el dibujo rough, que es un poco más lo que yo estoy haciendo acá, que es un dibujo que se alcanza a ver tosco. Yo no tengo problema con ese tipo de dibujo, pero pues yo favorezco siempre es la idea del dibujo de construcción, ¿no? O sea, no de la idea de darle una apariencia sketch a las cosas, como una maña gráfica, sino la idea de construir un pulso con paciencia, con meses y buenas semanas de trabajo, para que puedan llegar mejor preparados a, por ejemplo, storyboard, diseño de personajes, ilustración avanzada y demás. Entonces, vamos a irnos familiarizando en este mes que nos queda de clase, por favor, menos de un mes, con la idea de la miniatura de diagnóstico. ¿Listo? No es la primera vez que trabajamos thumbnails, pero vamos a potenciar ese conocimiento y esa práctica. ¿Listo? Quiero que con, con una práctica muy marcada como la que les estoy pidiendo yo para estas últimas semanas, tengamos mucho más presente esa idea de la constante miniatura que me permite probar mis ideas. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo thumbnails de estructuras y subestructuras de cráneo. Ni siquiera los estoy terminando, pero me estoy acostumbrando a crearle divisiones. No quiero que se me olvide que parte de esas divisiones y parte de esas estructuras involucra también el pelo. Pero fíjense, estoy repitiendo una y otra vez el inicio de un buen ejercicio de diseño de cabeza y rostro. No lo estoy haciendo cada par de minutos, estoy tomándome unos segundos para hacer cada una de estas miniaturas. Algunas quedan mejor que otras, eso no es importante. Lo importante es que más allá de una estética, de verdad estemos probando ideas. Entonces, esa es mi aspiración principal con el curso. ¿Listo? Entonces, que pues diseño de personajes o introducción, que es en última lo que estamos haciendo, la manera, el acercamiento pues tentativo, inicial de diseño de personajes nos sirva para afianzar ese conocimiento de la miniatura que diagnostica ideas. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso muy presente, esa idea de repetición constante, esa idea de iteración, esa idea de poner a prueba una idea con sencillez, no de afán, sino con una agilidad evidente. ¿Listo? Cuando estén practicando figura femenina, pues ahí también pasan cosas muy interesantes. Hay que probar en general para todo tipo de diseño que ustedes quieran hacer, diferentes formas, pero fíjense otra vez, vamos a forma básica, parietal, definimos el maxilar inferior, dividimos hemisferios, establecemos estructuras y subestructuras del rostro. Establecemos la forma general de las diferentes partes de la cara, proyecciones, indentados o quiebres. Y pues bueno, yo aquí tengo la ventaja del digital, pero ustedes pueden imaginar que esto es un ejemplo de trabajo con pergamino. Y uno entonces ahí encima puede terminar de definir el boceto de lo que uno quiere hacer. No se tienen que demorar demasiado. Pero la idea jamás es hacer esto de afán, porque entonces se puede volver como rellenar por rellenar la bitácora y no es eso, muchachos. La idea es adquirir esa conciencia de la naturaleza exhaustiva que debe tener una verdadera bocetación. No es una maña gráfica, no es que la línea tiemble o que la línea se vea chueca, no es empezar a hacer esto tampoco, sino es de verdad poner a prueba nuestras ideas de una manera coherente, de una manera eficaz, pero no dibujando de afán. ¿Listo? Entonces pues quiero insistirles mucho en eso, quiero invitarlos a que sean muy acomedidos con esa naturaleza útil y práctica que le estamos buscando dar a nuestra bocetación. ¿Listo? Ahorita para este trabajo de semana 13, pues ustedes imagino que ya se darán cuenta o ya se están, porque pues yo cuento con que ya estén empezando el trabajo, que estén trabajando de manera coherente. Necesitamos ser ágiles, no podemos solamente dejarnos intimidar por la cantidad de ejercicios, sino que tenemos que pues empezar
a utilizar un trazo más eficaz y unos recursos más económicos para que el tiempo siga siendo un factor que juegue en nuestro favor, ¿vale? Entonces, pues eso a medida de introducción en estos primeros 15 minutos del video. Construcción, subestructuras, paciencia, iteraciones y pues repetición constante, y poco a poco vamos a poder construir esa mecánica que hace que la bocetación gane su verdadera utilidad. Déjame terminar aquí otra chica y podemos seguir con otras partes de este repaso slash práctica de temas tanto anteriores como temas nuevos de semana 12. Creo que valdría la pena darle un poquito más de frente. No, que no se vea tan angosta la frente. O tal vez la masa del pelo, sí, creo que es eso. La masa del pelo debe ser más interesante. Que en general es una buena idea. Si lo pensamos como silueta, pues que no se vuelva algo muy, como muy molesto. Y creo que estoy siendo un poco repetitivo con las formas de la boca. Entonces vamos a darle énfasis, por ejemplo, al labio inferior en este. Y creo que valdría la pena que se viera un poco más despierta, haciendo los ojos un poco más grandes. Que no se note que tiene una expresión como tan dormida. Ok, ahí tenemos unos thumbnails de rostro de personaje, tanto masculino como femenino. Y pues nada, iteraciones, 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 ¿no? Con mucha paciencia. No se alarmen por notas, desde que estén presentando los trabajos, no se alarmen por notas no en el sentido de no trabajar duro, sino en el sentido de pues mantener un buen ánimo de trabajo en este tiempo que nos queda. Hablemos un poco de dibujo de gesto otra vez. Les recuerdo, completamente prohibido, y esto lo voy a tener muy en cuenta al momento de poner notas, pero pues las notas no es lo único importante. Tenemos que pensar los gestos como lo que son. La expresión dinámica del cuerpo, pocas líneas, y pensar todo en curvas. Fíjense que estoy usando curvas llanas, curvas en forma de S, curvas en forma de C, o bueno, la podemos hacer más, este es un ejemplo como curva pronunciada. Es que en realidad hablaríamos de dos tipos de curva, una es llana y la otra es mucho más pronunciada o aguda, y hablaríamos también de la curva en forma de S, que también puede tener un nivel de pronunciamiento mayor, y también, si lo llegamos a necesitar, pero lo habíamos hablado, que es excepcional, la línea quebrada. Entonces, cuando estamos haciendo un dibujo de gesto, tenemos que recordar que es mejor pensar las cosas como curvas, es mejor mantener ese sentido de dinamismo, y hay que estar listo para repetir. Hay que estar listo, por ejemplo, aquí estoy tratando de hacer una persona que camina, pero ya entré por no tener cuidado, no caí en cuenta de que la columna vertebral se está expresando como una barra rígida a 90 grados. Mientras que si yo empiezo desde una inclinada, desde una curva inclinada, ya este cuerpo, con todo su nivel de abstracción y sencillez y todo lo demás, va a estar dotado de un mayor dinamismo. ¿Listo? Entonces estén atentos de ese tipo de cosas. No, les recuerdo que los 50 o 100 o lo que sea que ustedes quieran hacer, pero yo les pido 50, que yo sé que suena mucho, 50 dibujos ya de por sí sería bastante, sin tener que hacer composición, manos y rostros y demás, pero pues por eso es que precisamente este trabajo está pensado como un reto particular del semestre. Recuerden que no es por chiste, que quiero que lo piensen como un parcial. ¿Listo? Pues esto es para que de verdad nos interioricemos en esto. Pero yo les decía que hay algo que está completamente prohibido, que lo voy a tener muy en cuenta para las notas, y es no convertir los personajes en unos maniquís completamente rígidos. No vayan bajo ninguna circunstancia a caer en esta... No puedo decir que sea una tontería, porque supongo que debe haber algún método de trabajo que utilice este tipo de estructura, pero en todo caso no nos sirve.
Esto no es un asunto como de, es que de pronto sí, de pronto no, no. No estamos pensando en coyunturas rígidas, no estamos pensando en, no estamos pensando en, ¿cómo se dice? En maniquíes, no estamos pensando en marionetas, estamos pensando en estructuras dinámicas. Entonces, cuando yo escribía por acá en las recomendaciones, pensar las curvas, pensar todo como en curvas y proponer siempre la idea de dinamismo, de fluidez de formas y demás, las curvas nos permiten resolver eso con relativa sencillez. Déjenme trabajar aquí algunos thumbnails adicionales para no estar creando tantas capas. Entonces, decimos, por ejemplo, si alguien tiene un personaje, voy a pensar en personajes que he visto de sus trabajos, personas que de pronto uno pensaría que no favorecen el dibujo de gestos, como por ejemplo un robot. Uno dice, no, pero es que eso no tiene nada que ver. Si uno plantea una curva como una S, y uno empieza a plantear los ejes donde van las diferentes partes del cuerpo, pero esa, mm, entendiendo esa estructura tiene que ser mucho más pronunciada, tiene que tener unas desproporciones muy particulares, ¿no? Entonces, fíjense que muy rápido yo puedo, aquí pues, se puede convertir en un humanoide, se puede convertir en lo que yo prefiera, pero muy rápido. Lo único que no va a hacer es borrar, para que esto se vuelva como lo más análogo posible a un dibujo de materiales tradicionales. Entonces yo tengo aquí una estructura que está regida de nuevo por una línea de acción, así no sea la línea más expresiva, y luego entonces evitando cualquier nivel de acabado, yo puedo decir, ok, mire, voy a hacer un dibujo de gesto, pero considerando que lo que tiene esa gestualidad es un robot. Entonces, por ejemplo, pienso en, eh, en partes rígidas, en partes que son muy gruesas y que conducen a partes muy delgadas. Pienso en unos extremos de contraste, por ejemplo, un muslo muy delgado que conduce a una rodilla enorme. Esto sigue siendo un dibujo de gesto, muchachos, porque pues estoy usando unas poquitas envolventes, casi no los estoy utilizando. Estoy utilizando curvas, estoy utilizando la idea de una línea de acción para dirigir la representación abstracta, creíble, sencilla, económica y breve de un personaje que no solamente está moviéndose, sino que tiene una narrativa. ¿Listo? Aquí estoy pensando como en una pose medio heroica, por ejemplo. Estoy pensando por ejemplo, cuando un personaje entra a un escenario. Entonces, como que si el personaje está flotando en el aire o si el personaje está cayendo, entonces esta expresión no sería ajena a esa narrativa, como al ingreso heroico, ¿no? A un ingreso dinámico que me dice que está alerta, que está listo para la acción, ¿vale? O sea, todo ese tipo de cosas las tenemos que ir pensando. Como les digo, mi pretensión no es que ustedes sean expertos en esto ya, pero sí que tomen conciencia de que esto hace parte de un proceso ya creativo, un proceso de ilustración, donde uno está diseñando desde proporciones, gesto, pose, eventualmente pues también el rostro y las manos, uno está contando una historia, ¿vale? Si no lo logramos todo el tiempo en absolutamente todos los bocetos para semana 13, ok, no lo logramos, pero tomamos conciencia de que debemos practicar continuamente ese dibujo porque no es una maña de bocetación, no es para dibujar rápido porque sí, es para potenciar esa naturaleza de diagnóstico que tienen los bocetos y el gesto entonces le aporta esa naturaleza ya de diagnóstico de narrativa, tanto en la figura humana convencional como en el diseño de personajes y criaturas. Fíjense ahora lo que estoy haciendo acá. Tengo una línea de acción, volvamos a recordar cuál es. Y estas son líneas de acción secundarias, las que gobiernan cada una de las piernas, porque tengamos presente siempre que la línea de acción lo que busca es vincular la columna vertebral con al menos una de las extremidades, o en este caso, con la dirección general que siguen las extremidades. Así no empaten exactamente la línea de acción con piernas y brazos. ¿Listo? Pero nos está diciendo que hace esto y que hace esto también. ¿Listo? Entonces ese movimiento de abanico, un movimiento muy enfático con la columna que se presta, por ejemplo, como lo que voy a hacer aquí,
para escribir la idea de una especie de monstruo, como una especie de golem o engendro o algo así, que tiene mucho énfasis visual en sus brazos. Fíjense también que todo el tiempo estoy utilizando curvas, ¿no? Todo el tiempo estoy utilizando pequeñas curvas en forma de C, en forma de S, que son más o menos pronunciadas, pero no tengo por qué utilizar en ningún momento líneas rectas y mucho menos instrumentos, en caso de que alguien todavía tenga alguna duda con eso. Solamente vamos a utilizar instrumentos cuando hagamos, ¿cómo se dice? Los marcos para nuestras composiciones si queremos hacerlo. Recordemos también que es posible utilizar sombra en nuestro dibujo de gestos siempre y cuando esa sombra tenga alguna justificación. Por ejemplo, si yo le voy a dar más énfasis a algunas partes del dibujo, yo podría utilizar una trama muy sencilla, pero no debe tener un propósito jamás ornamental. Yo sé que yo he repetido eso muchas veces, pero que por favor no se nos vaya a olvidar durante como el problema de estar haciendo muchísimos dibujos, ¿no? Entonces, pues nada, el asunto siempre va a ser captar la espalda, mantener un alto sentido de abstracción y evitar la ortogonalidad, ¿no? Entonces dijimos lo que está a 90 grados, lo que está a 0 grados, no lo vamos a utilizar. Vamos a pensar siempre en inclinaciones, siempre en curvas, ¿vale? Entonces, si yo les digo, como ocurrió hace un momento con los thumbnails de los rostros, utilicemos el thumbnail como un diagnóstico, incluyendo un diagnóstico del diagnóstico. Si uno no sabe qué hacer, la miniatura, pero verdadera miniatura, no estoy hablando cuarto de página, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de algo de verdad que tenga 4 o 5 centímetros de tamaño. La miniatura nos puede resolver muchísimas preguntas porque sobre todo nos permite visualizar a toda las ideas que estamos tratando de captar. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan muy presente esa miniatura de gesto. ¿Listo? Habíamos dicho que dibujos de gesto les caben por ahí unos 6 por página, está bien. No deben ser ni muy grandes ni muy pequeños. Obviamente hay bitácoras de tamaños diferentes, pero una verdadera miniatura para previsualizar un gesto es perfectamente razonable, es muy económica, no consume mucha energía, no consume mucho tiempo, entonces hagan tantas de estas como lo necesiten, ¿listo? O sea, yo sé que no siempre va a ser posible y pues ustedes están bien chicos, están recién empezando, de pronto el nivel de exigencia, de pronto la experiencia de hacer algo nuevo les resulta un poco intimidante, pero esa naturaleza verdaderamente adulta, pues no estoy tratando de sonar como un ok boomer, pero de verdad la idea de repetir tanto como yo lo necesite hasta que yo aprenda las cosas, por o sea, por la verdadera ética de la práctica y porque en últimas, pues en el mercado en el que estamos nosotros, o uno es excelente o uno pues no trabaja en lo que uno quiere, esa es la realidad en la que estamos metidos. Entonces, pues es una buena idea que se vayan acostumbrando a eso y que se den cuenta que no todo dibujo, bueno, yo supongo que ya lo saben, pero pues ustedes saben que yo soy muy repetitivo. La naturaleza de, de- o sea, de nuestra práctica necesita que pues de verdad se reitere una y otra vez lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que acá yo puedo probar muy rápido un montón de ideas. Algunas son más interesantes que otras. Por ejemplo, esta me quedó demasiado tiesa otra vez porque aunque si bien la espalda no está a 0 a 90 grados, el ángulo de inclinación no es tan interesante. Fíjense que cuando yo analizo de manera todavía más abstracta estas estructuras, las que son más interesantes son las que tienen una alta variedad en las direcciones y las formas de esas líneas. ¿Listo? Entonces, anímense a hacer muchos de estos verdaderos thumbnails, muchas miniaturas de este tipo. No estoy hablando de los dibujos de gesto de sus trabajos, sino de estos como diagnósticos preliminares que son libres y que la idea es que hagan tantos como puedan de estos. Les pueden caber 20 por página perfectamente. Y si se dan cuenta, 30 segundos es más que suficiente. Repasando otra vez el tema de aquel dibujo de monolínea, que es el único dibujo opcional en este momento, pues es un dibujo que es todavía más exigente, pero que a medida que lo vayamos afianzando, nos va a revelar un montón de cosas sobre forma, anatomía y diseño.
Entonces recuerden que en el dibujo de una sola línea es importantísimo que nuestros primeros trazos nos ayuden a establecer la generalidad de ese cuerpo. ¿Listo? Un dibujo de gesto se puede hacer en una sola línea, pero es claramente más difícil. Pero la razón por la que este tipo de dibujo, en todo caso, hay que discutirlo en clase, es porque es un tipo de dibujo que les va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer salidas de campo, así sea por su cuenta. Estoy hablando pues de la práctica que ustedes pueden hacer por su cuenta de buena fe de pronto en vacaciones. Es un tipo de dibujo que nos permite captar tantas cosas, nos permite captar cuerpo, estructura, diseño, gesto. Es muy versátil en cuanto a, o nos permite tener mucha más versatilidad en la manera como interpretamos lo que estamos observando. Entonces, pues, si bien es perfectamente válido que no usen, ahí sí un poquito de trampa, qué pena, si bien es perfectamente válido que no utilicen este dibujo ni para esta entrega ni para ninguna otra, es totalmente opcional, los invito a que lo prueben. Voy a terminar aquí este cartoon como un obrerito y seguimos con otra parte de esta práctica general. Ya estamos en el minuto 31 del video. Es una buena idea empezar con gestos y manos. Entonces, fíjense, ahí van saliendo gestos, van saliendo thumbnails, van saliendo exploraciones y siempre con ese sentido de eficiencia. Entonces, cuando llegamos a las manos, es muy probable que esa sea la parte más difícil que trabajemos probablemente durante todo el semestre. Las manos son un dolor de cabeza para la gran mayoría de artistas visuales y lo son para todo el mundo cuando recién estamos empezando. Entonces, pues nada, hay algunas recomendaciones que les puedo dar para ir mejorando. La primera es: entiendan cuál es la abstracción de la mano que van a crear. Aquí tengo diferentes formas y algunas son más irregulares que otras, pero a partir de cada una de ellas yo puedo ir creando manos. Como habíamos mencionado, alcanza a ver algo de dibujo de gesto en el diseño de estas manos, en el sentido de que yo puedo establecer con muy poquitas líneas lo que le está pasando a cada una de las manos. De hecho, sería una muy buena idea, muchachos, que desde los primeros, qué sé yo, 15 segundos de cada dibujo, ustedes ya tengan una noción clarísima de lo que pretenden hacer con cada uno de esos bocetos. ¿Listo? Porque, pues, o sea, una mano es difícil, es un poco ingrata al principio, sobre todo para los que están muy, muy nuevos. Empatizo con ustedes hasta cierto punto, pero pues igual nos toca practicar eso. Pero fíjense que ustedes pueden darse cuenta muy rápido si funciona o no, y pueden elegir no borrar, sino reiterar la estructura, pero haciendo cambios, cambiar un poco la gestualidad, cambiarle las proporciones, bueno, qué sé yo, lo que sea que tengan que hacer. ¿Listo? Entonces, eso en primera medida, como el mini thumbnail pues de la mano, utilizando como el espíritu del dibujo de gesto, curvas, muy poquitas líneas, ir al grano, no hacer énfasis en lo que no necesite énfasis. Fíjense dónde estoy poniendo en general más detalle: en el pulgar. Por lo menos ahí es donde hay más curvas. Y si no es ahí, es en el índice. ¿Listo? Entonces, eso para empezar. Y pues estén mirándose las manos todo el tiempo y dibujen harto. ¿Listo? O sea, muy rara vez el consejo de practique mucho a secas es útil, pero pues de verdad sí ya tenemos una noción de abstracción. Lo que habíamos dicho en clase nosotros, que las docenas, sino cientos de partículas que tiene la mano, entre huesos, tendones, músculos y demás, las reducimos a unas poquitas formas, a veces pueden ser 3 o 4. Si tenemos esa noción de abstracción y tenemos alguna idea de cómo plasmar una mano y de cómo gestualizar una mano mediante pues pocas líneas, curvas, y todavía no nos sale bien, hay que repetir y repetir siguiendo un buen procedimiento hasta que las cosas empiecen a cuajar. ¿Listo? De pronto, una recomendación adicional que les podría dar, sobre todo a algunos de ustedes que no sé si es por testarudez, no sé si es por timidez, no sé si es porque de pronto no tienen los materiales a la mano, o de pronto por costumbre, porque creen que eso es lo que ya les funciona y no más, pero algunos de ustedes están insistiendo en usar la misma herramienta siempre, lo que no siempre es bueno.
sin que la clase sea la más experimental en materiales, ustedes son conscientes que por lo menos tenemos unos que como estamos rodando como una docena de herramientas en nuestra clase, ¿no? Entre varios lápices, varios rapidógrafos de calibres diferentes, brush pen, el marcador o plumón, pues tenemos ahí opciones, ¿no? Y el Sharpie también, que no se nos puede olvidar. Entonces, no está de más que prueben a usar un pincel, no está de más que prueben a usar un marcador, que prueben a usar un pulmón, un pulmón no, discúlpenme, un plumón, que prueben a usar una herramienta, sobre todo para los que no se han arriesgado todavía, que les dé un calibre de línea más alto. Yo sospecho que los que están insistiendo demasiado en la misma línea súper delgadita todo el tiempo, lo hacen porque no tienen mucha confianza en el trazo que están usando. Pero pues como el trazo de construcción es el alma de la clase, como ya les he venido diciendo, hay una diferencia entre que le salga mal y una diferencia entre no practicarlo. Y lo grave es no practicarlo. Entonces una línea tan gruesa como puedan los puede motivar a buscar el movimiento más eficiente del que sean capaces. Por ejemplo, acá, si yo cambio a lo que termina siendo el equivalente como un Sharpie, pues yo tengo que ser muy económico con mis gestos y con mis trazos. No puedo hacer esa bendita línea de rotulación porque entonces la apariencia de este boceto se va a volver incierta, más bien fea, no muy concreta, ¿no? Entonces, pues tengan eso presente. Anímense a usar más de una herramienta. Nos quedan todavía algunas semanas, no para dominar el trazo de construcción, pero sí por lo menos para introducirlo ya definitivamente dentro de estas prácticas preliminares, que es en última lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, hasta ahí mis recomendaciones en el tema de el diseño de las manos. Y nunca estamos buscando perfección, tampoco estamos buscando matachos hechos a la carrera, con indisciplina, no, lo que estamos buscando es que se note ese verdadero diagnóstico de ideas, prueba y error, diferentes tipos de herramientas, diferentes calibres de línea, diferentes extensiones de trazo, nunca línea peinada. Bueno, ustedes ya conocen más o menos de qué va nuestra clase, ¿no? Entonces, pues, hasta ahí en cuanto a lo que se refiere al diseño de manos. Vamos a terminar estas dos de acá y vamos a hablar un poco de rostros. Estamos en el minuto 37 del video. Uy, ahí hice una trampita, no voy a procurar no estar haciendo eso. Entonces nada, ¿no? Mucha práctica, mucha práctica. Ojalá más de uno, yo sé que la clase con frecuencia, yo siempre trato de ponerme en los zapatos de ustedes. Yo imagino que con frecuencia la experiencia de la clase, pues yo espero que no sea harta, pero yo sé que yo soy un man que repite harto y yo no soy la persona más generosa con las notas. Pero mi interés es que ustedes, si tienen el dibujo como una parte de su desarrollo profesional, lo empiecen a cultivar desde ya. Un dibujo por gusto para práctica. Entonces, tengan presente siempre todo este tipo de cosas que estamos haciendo, incluyendo estas experiencias extra que les quedan para su repaso. ¿Listo? Hablemos entonces un poquito de gestos. Recordemos, sin subestructuras. Entender la naturaleza de un gesto de personaje va a ser muy complicado. Entonces, hemisferios, las cuencas de los ojos, la división superior e inferior o encima y debajo del ojo, que tanto se extiende la nariz a lo ancho, así como en lo profundo, la forma de la boca, la forma final del mentón, si el maxilar inferior se pronuncia hacia afuera o hacia adentro, marcar los pómulos, marcar el entrecejo, marcar la oreja, que en este caso no va a romper el cráneo, y marcar la o las formas que nos dan la cabellera. ¿Listo? Esa es la base de la construcción de nuestro personaje. ¿Listo? Entonces yo voy a duplicar nuevamente. Vamos a bajarle la opacidad a esto. Vamos a crear una capa nueva. Y entonces vamos a empezar con un gesto básico. Yo no tengo problema con que uno de los gestos sea un gesto neutro.
lo consideraríamos entonces la corrección del diseño de la cabeza. ¿Listo? O sea, yo no tengo problema con eso, no tengo problema con que uno de los gestos sea el personaje. Lo que sí voy a hacer es no utilizar opacidad según presión. No tengo problema con que uno de los gestos que ustedes elijan hacer sea el personaje mirando al frente en una expresión neutra. No hay ningún problema con eso. Obviamente no podemos tener tres gestos así. De hecho aquí pues se ve serio, medianamente enfadado. ¿Listo? Pero, o sea, tengamos en cuenta que el... Bueno, ya no va a estar enfadado, está... O bueno, sí, sí está serio, mejor dicho, está serio. Pero, por favor, no puede ser tres veces el mismo gesto. No puede ser... Ahí está mi mañita otra vez. Otra forma para la nariz, para la... Es que para la nariz, para la oreja. Recuerden que también pueden cambiar calibres de línea. Que pueden usar fragmentos de línea, como estoy haciendo yo aquí. Nunca adornar, siempre ir al grano. Y me han oído decir muchas veces, prebocetos no son guías de calco, es decir, que yo puedo rebasar la estructura, puedo romperla un poco, siempre y cuando se considere que lo que estoy haciendo es una mejora. Entonces, listo, ahí tengo un gesto neutro, el personaje está serio, se nota pues que tal vez no es la persona más alegre, pero entonces tengo que tener presente lo que le va a pasar al personaje cuando yo voy a empezar a generar diferentes gestos y expresiones faciales. Tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que la cara, que creo que valdría la pena mover un poquito este ojo por acá. Sí, un poquito. Listo. Tenemos que tener en cuenta que la cara, según el gesto que ustedes estén haciendo, puede llegar a tener un alto nivel de plasticidad. Muy exagerado y rápido para no aburrirlos demasiado con un video larguísimo. Entre más distorsionable sea el diseño que ustedes proponen, en el sentido de que tolere esa plasticidad, pues más llamativo va a ser ese trabajo de gestualidad que ustedes hagan con sus diferentes personajes, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que yo me opongo al manga, por la que me opongo al diseño de personajes como si fueran superhéroes. Las idealizaciones que no permitan gestualidad, pues no las vamos a usar en clase. Y obviamente el manga tiene una gestualidad fuertísima, pero es una gestualidad que uno puede... Básicamente no se la puede copiar, y esa no es la idea. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta... Ustedes vieron, y ustedes se pueden fijar que le estoy dando una cierta distorsión al rostro. Eso es válido, ¿listo? Eso es válido, no crean que no es así. Estamos hablando de plasticidad, de elasticidad, de la capacidad de deformar, de un cierto absurdismo que tienen los diseños, ¿listo? Entonces, no teman construir sus estructuras y subestructuras de tal manera que toleren ese tipo de cambios. Aquí pues no voy a cambiar su estructura, sino voy a interpretar dónde puede... tengo algunos problemas con la tablet. Dónde podría ir, por ejemplo, un ajuste de la fosa nasal. Entonces, si yo le estoy abriendo la boca de una manera muy enfática, muy exagerada, muy absurdista, muchachos, entonces yo tengo que respetar también el hecho de que el maxilar inferior, por ejemplo, está cambiando de posición, se está extendiendo. Y fíjense, esta línea que estoy poniendo acá está considerando ya que el maxilar inferior es una pieza separada del resto del cráneo. ¿Listo? Fragmentos de línea, nuevamente, como hemos venido diciendo, son válidos en su utilización. O sea, todo lo que se oponga a
a la línea de rotulación, o sea, esa línea durísima, sin gestos, sin calibres, sin calibres distintos, sin versatilidad. Todo lo que nos permita evitar eso, que no sea línea peinada, lo vamos a estar utilizando, ¿no? Esto pasa aquí, estoy repitiendo un poco lo que habíamos hecho en el demo, pero pues de clase me refiero, pero pues se pueden dar cuenta que no es que sea tan complicado desde que haya una noción de qué es lo que se va a distorsionar. El pelo, las cejas, el entrecejo, las arrugas que están alrededor de la boca. Aquí pues voy a hacer una corrección. Me parece que se puede ver mucho más expresivo si le oculto la línea de dientes superior hasta cierto punto, y creo que valdría la pena marcarle mucho más las líneas de expresión del rostro. Aquí, en lugar de utilizar sombras en gris, voy a utilizar algo de sombra dura, que es válido usarlo, pero si no lo quieren utilizar, no se preocupen. En última, si me están entregando bocetos sencillos, hechos con dibujo de gesto, con línea, o sea, con las líneas hábiles que pedimos para dibujo de gesto y con dibujo de construcción en general, están haciendo las cosas bien. Pero si quieren enfatizar gestualidad desde sombra, desde el contraste, pues háganlo. No es malo. Siempre vamos a estar insistiendo, no adornen los dibujos, ¿no? Y pues creo que esto no es un tipo de adorno, es un énfasis en la expresión del personaje. Listo. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos diferentes, muy exagerados, con unas ligeras distorsiones, en este caso verticales. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si esto se me está escapando? ¿Será que no estoy haciendo estructuras y subestructuras? Podría ser. O podría ser de pronto que simplemente no tengo mucha experiencia con esto todavía, que es la palabra clave. Porque ustedes hasta ahora están empezando. Nadie puede decir como que no tiene arreglo, que no le sirve, que no entiende. No, es cuestión de insistir hasta que vean si de verdad les funciona o no. Pero entonces, como hemos venido insistiendo en el tema de los thumbnails, ¿no? El tema de esas miniaturas que me permiten a mí contar historias, en este caso historias de gestualidad. Entonces pues yo puedo plantear también miniaturas donde partimos de la idea de humor gráfico o la idea de personaje que expresa algo mediante el rostro. Es normal que uno empiece a explorar caras y de pronto al principio no caiga en cuenta de deles gestos, deles narrativa en la expresión de la boca y los ojos y demás. Entonces pues, fíjense, aquí como si estuviera usando un lápiz y luego un rapidógrafo. Entonces primero establezco a toda velocidad, que esto sí toca hacerlo muy muy breve. No sería una mala idea que llenaran de pronto una página, media página, su bitácora con thumbnails también de la expresión de personajes. Pocas líneas, pocos trazos, buscando mucha gestualidad. Estos no son los dibujos que ustedes me presentan como los dibujos principales, pero es válido que dentro de sus exploraciones haya thumbnails de exploración. Esto se va a ver más por el lado de monstrenco. Por ahora no importa. Algunos de ustedes tienen proyectos donde de pronto dicen, oiga, no, yo no puedo lograr ese nivel de gestualidad porque el personaje se me deforma terriblemente. Bueno, eso podría llegar a pasar. Sobre todo con los que tengan figuras muy delicadas o de pronto, como ha pasado en algunos proyectos que, como lo hemos hablado en clase, que no alcanzan a tener este tipo de gestualidad, pero por analogía deben lograr gestualidad, lo que hablamos del caso de robots, de ciertos tipos de animales antropomorfos. Entonces encontramos cómo representar esos gestos, ¿listo? Pero sí o sí lo tenemos que lograr. Pocas líneas dentro de nuestra exploración y podemos probar muy rápido
¿Listo? Y vemos qué aciertos empezamos a acumular ahí. ¿Listo? Listo. Ahora, como ya estoy pues extendiendo esto más de la cuenta, vamos a pasar los últimos 5 a 10 minutos hablando un poco del tema de composición, que de pronto es un tema que puede causar algo de molestia o algo de problemas cuando lo sumamos a una práctica tan densa como la que se pidió para esta semana. Entonces quiero aprovechar estos últimos minutos para recordarles, estos son como dibujos de composición light, no son para nada dibujos que estén dotados de un alto nivel de detalle. Ahí perdemos. Una cosa que yo les voy a preguntar en clase es cuánto tiempo se demoraron haciendo ese trabajo. No con el propósito de que me digan, o sea, una cifra lo más pequeña posible y entonces solo así está bien. Pero sí es importantísimo empezar a ver cómo estamos gestionando el recurso del tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí hice unos rectángulos, casi como equivalentes de hacerlos con instrumentos, cuidando la apariencia final del rectángulo, pues que no vaya a ser muy descuidada, pero un rectángulo se puede leer como una viñeta, o sea, uno podría hacer esto así, o uno podría, de hecho déjenme eliminar este de acá, o dejarlo lo más clarito posible. Uno podría también diseñar una viñeta para que tenga una expresión visual. Entonces, por ejemplo, tengo un marcador y yo digo, quiero diseñar de esta manera la viñeta de una composición. Esto es válido. ¿Cuál es el problema en el que a veces caen ustedes cuando intentan hacer este tipo de cosas? Que se les ve muy chueco. Y el otro asunto también, eso es por favor tengan mucho cuidado, no vayan a dejar unas líneas gruesísimas. Esto ya se vuelve molesto, empieza a pelear con el contenido de la viñeta, ¿listo? Pero es perfectamente válido hacer una viñeta que tenga un mayor nivel de expresión. Entonces recuerden muchachos que lo que nosotros estamos haciendo en esta práctica de composición es incluir el gesto en una exploración de espacialidad. Entonces dijimos que puede haber sombradura y que debe haber una línea de horizonte, pero no debe haber ningún nivel de detalle, ¿no? Entonces uno debe pues partir de la idea de líneas de acción, la idea de líneas de dirección. ¿Listo? Línea de dirección es algo que gobierna la composición y la línea de acción es algo que gobierna el gesto de un personaje. Y en últimas uno puede combinar una con la otra. Por ejemplo, si yo digo quiero mi punto focal en este primer ejemplo, aquí en la esquina superior derecha, no acá, sino en la esquina superior derecha o en el sector superior derecho, si estuviéramos pensando esto en tercios, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, ahí es donde va a estar la cabeza del personaje. A partir de ahí es que empiezo a construir ese gesto. Pocas líneas. Recuerden también muy importante que vayan familiarizándose con la abstracción gestual de su personaje. Tiene 2 o 3 o una sola masa rígida. Ese personaje, qué proporciones generales tiene. Eso es importantísimo que lo sepan antes de empezar a hacer los trabajos de composición. ¿Listo? Pero fíjense, poquísimas líneas. Como habíamos mencionado en clase, yo puedo construir las piernas o puedo construir curvas que sugieran las piernas, donde lo que voy a robustecer más son las pantorrillas. ¿Por qué lo hago de una u otra manera? Según lo necesite. Si estoy planteando este primer ejercicio, es como en una composición de plano general, no es la más interesante, no es la más aburrida tampoco. Entonces hagámosla más interesante. Planteemos con una línea más delgada atrás el gesto de 2 o 3 personajes adicionales. Entonces aquí hay uno, por aquí hay otro y por aquí hay otro más. Entonces voy a crear jerarquía desde el calibre de línea. Aquí me estoy imaginando como unos guerreros que están, algo muy como el cliché que plantea un hombre cuando no tiene ideas. Entonces pues yo también caigo en eso. Aunque pues si me ayuda a explorar gestualidad no sería tan grave pues. Y por aquí hay un tercer personaje. Pero entonces aquí se va a formar una tangente, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Listo, entonces tenemos estos personajes. Yo puedo sugerir la idea de una línea de horizonte. Esa línea podría estar, por ejemplo, por acá. Y
podría sugerir ahora, o no sugerir, sino utilizar sombras, como se dijo que se podían usar en la clase, para enfatizar más a este personaje que está pues no está exactamente en el primer plano, o bueno, sí, alcanza a estar en el primer plano comparado con los personajes que están en el fondo. Entonces podemos enfatizarlo un poco más. Para que destaque, para que aumente la legibilidad. ¿Listo? Pero de nuevo, es gestualidad para composición, no es más. Algunas personas me preguntaron y pues yo no tengo problema con que lo pregunten. ¿Tengo que usar personajes míos o solamente figura humana? Tienen que usar sus personajes. Entonces tengan en cuenta que ustedes pueden contar lo que ustedes quieran. Estamos planteando pues diferentes viñetas de la historia de nuestros personajes. Entonces es válido que nosotros probemos diferentes momentos. Algunos pueden tener más acción, otros pueden tener un énfasis más tranquilo. Pero en últimas estamos hablando todos de lo mismo. La línea curva o las diferentes categorías de línea curva se combinan de tal manera que contemos historias con unos muñequitos muy básicos, con unas figuras que sugieren unos movimientos, unos gestos, unas expresiones, pero no vamos a poner ningún nivel de detalle. Yo creo que no valdría la pena, a menos que lo consideren estrictamente necesario, que pusieran caras en los bocetos. No vayan a hacer la primiparada de dejarlo sin cabeza, pero no tienen que diseñar las caras, porque en últimas estamos hablando de la gestualidad en la escena como un todo. Entonces, pues, uno, por ejemplo, si entiende acá que hay dos amigos, uno es como un oso, el otro es como un humano, y están calentándose ante una fogata, ya, esto es un ejemplo de composición. ¿Listo? Aquí hay un montón de espacio negativo, pero no es espacio vacío, porque eventualmente ahí puede haber un diseño de fondo, pero no lo tienen que poner. ¿Qué sería lo único que está faltando acá? La línea de horizonte. ¿Listo? Entonces, cuando tengan en la línea de horizonte van a poder decirle con claridad a la gente la diferencia entre el piso y el fondo, o entre la tierra y el cielo. Y en este caso quiero volver a aprovechar pero lo voy a usar bien. Quiero utilizar la opción de la sombra dura, por ejemplo, para vender mejor la idea de que es una fogata lo que está creando esas sombras proyectadas. ¿Listo? Pero ya, eso es todo. Sin hablarlo, eso me puede tomar 5 minutos. Si me toma 10 o 15, ok, pero no es media hora, no es una hora. Es simplemente una prueba donde el gesto ayuda a crear un sentido de narrativa, pero donde no necesitamos absolutamente ningún nivel de adorno, ningún nivel de acabados. Me quedan 2 minutos para completar una hora. Entonces, ¿por qué puse yo la viñeta? ¿Porque voy a hacer un tipo de dibujo diferente? No, simplemente para recordarles que la viñeta como tal puede tener una cierta expresión, desde que no se vea chueco, desde que no se vea raro, sino que se alcanza a sentir como un rectángulo, pues se va a alcanzar a leer bien. ¿Listo? Entonces acá quiero plantear, por ejemplo, planteamos otra historia de vaqueros. Una curva en forma de S, otra línea de acción. Planteamos dónde está la línea de horizonte. De hecho, debería estar sobre el tercio superior. Yo puedo dejar mis dibujos solamente con las estructuras abstractas de mis personajes. ¿Listo? Si necesito agregar algún detalle que sea un detalle significativo. ¿Listo? Nunca, nunca con un propósito ornamental. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer acá. Le voy a definir el parietal a este señor. Voy a completar los brazos en el sentido de que ya no va a ser línea, línea, línea y nada más. Pero en últimas no estoy dejando, muchachos, de hacer un dibujo de gesto aquí. ¿Vale? Este es otro personaje. La verdad, pues yo tengo mucha predilección por eso, por personajes que sean de dos masas rígidas. En últimas, pues si son de dos, de tres o de una sola, ya eso lo tienen que saber para esta clase. ¿Listo? Me refiero para la clase de semana 13. Tengan mucho cuidado, no quiero que esto quede sin decir. Hay algunas personas que han planteado cuerpos de personajes donde empiezan a llenarlos de líneas envolventes y líneas y líneas y líneas y líneas. No hagan eso.
Sean lo más económicos que puedan con esas líneas envolventes y cuando puedan, no las pongan. Pongan la menor cantidad posible. Entonces, fíjense que aquí tengo un sombrerito de vaquero. Y por acá, a este personaje que está más lejos, le voy a dar un sombrero diferente. Plantear la idea de identidades diferentes. Y ahora a uno le damos sombra y al otro no. Y voy a procurar que la sombra, muchachos, no sea solamente un bloque negro. Voy a pensar en bloques blancos y negros. ¿Listo? Es decir, voy a pensar en, si mi fuente de luz viene en esta dirección, déjenme hacer esa flechita más decente. Si mi fuente de luz viene en esta dirección, entonces va a alcanzar a iluminar parcialmente a la figura. Obviamente son sombras duras, se tiene que ver muy expresivo, es económico, pero no voy a pensar solamente en una silueta y ya, porque eso puede ser un poco contraproducente. Puede ser difícil de controlar teniendo tan poquito tiempo como tenemos. Inicialmente había dicho que no le iba a poner sombra a esto, pero me parece mejor jugar con la idea de proyección de sombra. ¿Listo? Y ahí tengo un túnel de composición. Y no necesito tener más. ¿Vale? Entonces, por favor, tengamos muy presente esa naturaleza eficiente de nuestros dibujos. Ya para terminar, voy a hacer este aquí. Ya con esto termino. Vamos 1 hora y 1 minuto. No se demora más de 3 minutos hacer esto. Cuando ustedes van a empezar, ¿por dónde deberían empezar? Primero deberían empezar por la idea. Y si no saben cuál es la idea, pueden escribirla como un enunciado muy sencillo. Así sea como una palabra. Amigos caminando o algo así. Eso es perfectamente válido. Entonces ustedes pueden después de tener ese enunciado, pueden establecer qué es la línea de horizonte. ¿Es una línea recta? ¿Es una línea curva? ¿Está en el tercio superior? ¿No puede estar a la mitad? O a menos que sea un caso excepcional donde ustedes propongan un diseño especular, no pongan la línea de horizonte a la mitad. ¿Es curva recta? ¿Está en tercio, en quinto? ¿Está en la parte superior? ¿Está en la parte inferior? O sea, se enfatiza cielo, se enfatiza tierra, es más asimétrica o un poquito menos marcada esa diferencia. Una vez tienen eso, entonces sería bueno establecer el tipo de gesto que necesita su narrativa. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, voy a tomar una página de aventuras que uno pueda ver como por ejemplo en anime y manga. O bueno, también en cómics se alcanza a ver esto, entonces, como de aventuras. Entonces, digamos, aquí hay una torre. Fíjense que hasta ahora no he planteado ningún tipo de diseño de espacio más allá de la ubicación de la línea de horizonte. Ni siquiera estoy utilizando grises porque no quiero que los usen. No quiero crear pie, no quiero dar pie a ornamentación. Entonces lo único que ustedes pueden hacer es incluir detalles de escenario si son importantes para ese ejemplo de composición, como por ejemplo para este de acá. Entonces ahora voy a plantear el dibujo de gesto. En el primer plano hay un personaje que está corriendo. Por aquí hay otro personaje que está corriendo también, pero está más lejos. Entonces digamos que solo hay dos. Y están corriendo todos en dirección de esa torre que estoy planteando ahí. Entonces, continuamos. Y pues hagamos que sean personajes, que no que sean humanoides comunes y corrientes. Pero en todo caso mantenemos esa idea del dibujo de gesto. Así sea para criaturas, para monstruos, para lo que sea. Pilas con las tangentes. Si ustedes se dan cuenta que hay contactos indebidos, repitan esa miniatura de composición. No le tengan miedo a eso. Fíjense digamos acá, uy, ahí hay una tangente. Entonces, ahí uno dice, pues, si estoy pensando como en personas que tienen el cuerpo muy, muy estirado, entonces evitamos que nos pase eso. Y, de nuevo, habíamos dicho que se puede usar sombra dura. Se puede, o sea que es opcional. He elegido usarlo en todos estos bocetos porque creo que complementa cuando se usa de una manera coherente, cuando se piensa lo que se está tratando de hacer ahí. ¿Listo? Y ese diseño de fondo
Realmente no necesita más, pero si llegara a necesitarlo, entonces podrían pensar en añadir, por ejemplo, algunas pistas adicionales si eso contribuye al entendimiento del túnel, por ejemplo. Entonces, que no solamente es una torre, sino es como el segmento de una ruina. Ok, eso complementa un poco el diseño en el sentido de darle un poco más de claridad, pues, de decirnos que no solamente es como un cono en el fondo, pero en últimas es una información mínima. No se preocupen por nubes, no se preocupen por montañas, todo eso eventualmente llega. ¿Listo? Pero empecemos con unas pruebas básicas de espacialidad, por favor. Y pues nada, muchachos, eso es todo. Les agradezco mucho la atención que pongan a este material. Recuerden que está ahí para su práctica, no solamente dentro del tiempo de clase. Quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Procuren escribir con prontitud. Y pues nada, nos veremos en clase. Vamos a ponerle mucha energía a este final de semestre. Sé que nos va a ir muy bien. Cuídense todos.